Rotzai, mucho gusto de poder invitarte a este programa de Reto Siglo XXI eh, para hablar de política, y hablar de sociología. Esa es tu especialidad, tú eres el experto. Yo soy aquí simplemente un boy scout, pongámosle así, en política. Hay un fenómeno impresionante, ¿verdad? Tenemos un presidente con un perfil muy especial, ¿verdad? Hay una, hay un estilo de mando complicado. Hoy el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo, llama la atención al presidente sobre la necesidad y la importancia de que se respete de poquito el protocolo y que se delinee claramente, ¿verdad? Cuáles son las posiciones, ¿verdad? Y que se busquen negociaciones, porque este país necesita consensos y no es tan fácil, ¿verdad? Esto no es estar en una empresa y tomar una decisión como empresario, que no es fácil, ¿verdad? Despedís a tal persona, si no hace tal rendimiento, pues ni modo. Aquí tenés que hacer un procedimiento muy complicado Así es. para movilizar, para cambiar, para reestructurar el Estado. Es un Estado que se ha quedado de, muy, muy, muy paralizado, ¿verdad? Yo estaba escribiendo sobre la parte agrícola, el sector agropecuario. Comencé a ver la cantidad de instituciones que hemos creado. Tenemos 10 instituciones, ¿verdad? Yo creo que el ministro le dará vuelta una vez al año. ¿Verdad? Eh, Esto no quiere decir que es... Y algunas muy obsoletas, o sea, porque aquí no hay rendimiento de cuentas, ¿verdad? Sí, O sea, eso es un problema. O sea, correcto. aquí el único rendimiento se lo dan a la Contraloría de si gastó o no gastó el presupuesto. Así es. Y es un presupuesto que es una réplica todos los años, es un porcentaje de aumento de acuerdo a la inflación y otros factores, pero si yo quiero, no sé, invertir más en infraestructura, por ejemplo, bueno, no, ahora con la regla fiscal, si le apuesto a hacer obra, tengo que recortar planilla, ¿va? Y como la planilla aquí es sagrada, entonces estamos Se complica. complicados, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar, agradecerle a usted, Jorge. Es un gusto conversar con Reto Siglo XXI. Y hay, en efecto, en eso que llamamos la política, que podríamos entenderlo en términos generales como el espacio de lo público, donde se toman decisiones, decía Giovanni Sartori, un politólogo italiano, creador, paradójicamente, de toda la escuela politológica norteamericana, principalmente. Decía Giovanni Sartori que es el espacio donde se toman las decisiones de acatamiento obligatorio para la colectividad. De ahí la importancia que sigue teniendo la política y la forma organizativa de la política típica que es el Estado. Eso sigue manteniendo vigencia a pesar de las enormes transformaciones que el mundo ha sufrido y de manera todavía más vertiginosa en los últimos por lo menos 30 años, que han afectado la manera en cómo entendíamos la política y particularmente la política en democracia. Nosotros vivimos un régimen, un sistema político democrático que hemos dichosamente ya a lo largo de más de 70 años interiorizado como algo natural, como algo sobre el que quizás, lamentablemente, no hay que trabajar, sino que nos viene prácticamente por inmanencia divina, ¿verdad? Y no es así. La democracia en particular y la política en democracia requiere de un esfuerzo permanente de construcción colectiva, de respeto, en primer lugar, por supuesto, a la institucionalidad propia de un Estado de Derecho, un requisito básico, eh,
de tener una alternancia en el poder, donde hay además un equilibrio también entre los distintos poderes, y en fin, una estructura institucional, pero también un asidero de cultura política que lo sostenga, que hace que cotidianamente, yo diría permanentemente, deberíamos tomarnos mucho más en serio de qué hablamos cuando hablamos de política en democracia y qué estamos haciendo para que esta no se deteriore. Usted comentaba al principio de que pareciera hoy estamos frente a un estilo de gobierno, frente a una forma de ejercicio de liderazgo político que quizás tradicionalmente no habíamos observado, no digo quizás, con seguridad, no hayamos observado, por lo menos en las últimas décadas en el país. Y eso hace inevitablemente que pensemos que ese es el tipo de gobernante que estamos eligiendo. Les guste a algunos o no les guste a la mayoría. Y hablo en términos cuantitativos, porque son las enormes mayorías las que hoy no estamos eligiendo a los gobernantes en Costa Rica y en muchas democracias en América Latina y en el mundo. Este señor presidente fue electo en términos poblacionales, y ya no solo hablo del padrón electoral, con menos del 20% de la ciudadanía costarricense. De modo que eso significa un profundo cambio también en la sociedad que tenemos. Hay una transformación profunda en la sociedad, hay un alejamiento sistemático de las personas con la política en general, pero en particular y de manera más aguda, un alejamiento profundo con las instituciones tradicionales de representación política que eran los partidos políticos, ¿verdad? Hoy hay que salir corriendo detrás de las personas pidiéndoles que se involucren en política, el trabajo que tienen los candidatos y los partidos para hacerlo en época electoral, y todavía con mucha más dificultad en época no electoral, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo, porque ya no vivimos, pues, aunque suene un poco oficioso decirlo, pero evidentemente, repito, no vivimos los tiempos en donde el espacio de lo público se debatía constantemente en las sobremesas familiares, en la escuela, en el barrio. Hay quizás hasta un desdén de parte de grandes sectores de la población por eso que llamamos la política, y cometemos el error de vincularla prácticamente de manera exclusiva a eso, a esa parte tan importante, pero finalmente es una parte, que es la política electoral y la política partidaria. Y no entramos en reflexiones, ¿De dónde quizás estamos y muchísimo más dónde vamos? importante, exactamente, de Sí, sí. carácter estratégico. Un debate. De carácter ideas. estratégico. Y no lo hacemos además bajo una perspectiva de respeto, de diálogo y deliberación constructiva, sino que lo hacemos Ataques a veces. bajo una lógica que Carl Schmitter llamaba una lógica binaria, de amigo-enemigo, ¿verdad? Y eso en democracia no funciona, no funciona. La lógica binaria de que quien no está conmigo está contra mí, viola flagrantemente uno de los principios democráticos, que es el de la igualdad política. Todos tenemos exactamente el mismo peso. Por ejemplo, a la hora de elegir, el voto suyo vale exactamente el mismo mío, o el de un millonario de X lugar al de la persona en condiciones de pobreza. Somos exactamente y valemos exactamente lo mismo en teoría, ¿verdad? Sabemos que es una práctica, pues evidentemente hay opiniones que pesan más que otras y hay unos más iguales que otros, ¿verdad? Esa es parte del problema hoy en el mundo, la enorme desigualdad, aunque para muchos no lo es, ¿verdad? La desigualdad en sí no es un problema, para mí sí lo es, y lo estamos viendo en manifestaciones consistentes y constantes de violencia
en muchos frentes. Pero en fin, la política ha cambiado, la política en democracia sigue siendo esencialmente lo mismo, pero las maneras en que la ejercemos, tanto los ciudadanos como las personas gobernantes, ha cambiado radicalmente y eso ha costado que lo entendamos y consecuentemente que construyamos un proyecto a partir de ese nuevo entendimiento. Bueno, es que pasamos de dos grandes partidos, ¿verdad? Con grandes líderes hasta cierto punto, con grandes transformaciones donde se podía buscar consensos, pongámoslo así, a una atomización de partidos, ¿verdad? Correcto. Hasta ridículo, ¿verdad? Porque, o sea, ya el sí. Tribunal Supremo de Elecciones no sabe, porque cuando dice hay que participar a todos, bueno, sí. O sea, tampoco la democracia es eso. O sea, Sí, me parece a mí que los partidos políticos debieran de tener, digamos, debates internos, generar ideas, estar en constante transformaciones, ¿verdad? Hablar de lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en Costa Rica y cuáles son los cambios que se requieren. Traer invitados, gente que a mí me tocaba, yo pertenezco al Partido de Liberación Nacional, y yo me acuerdo ir a la Catalina a escuchar a grandes pensadores y a gente muy capaz que nos venía a decir, bueno, estamos, básicamente eran europeos, ¿verdad? Por ese ligamen que tenía con la Internacional Socialista y también el demócrata, la Fundación Frederick Ebert, etcétera, alemana. Y había un apoyo financiero para eso, ¿verdad? Y yo ahora creo que ya no existe, ¿verdad? Los partidos, desgraciadamente, no se enriquecen, ¿verdad? No hay esa... Y bueno, y el problema es que las redes también son muy complicadas, porque en cualquier momento se pone una idea a discusión y bueno, y sale cualquier cosa y hasta hay mucha violencia, pongámosle, ¿verdad? Sí, bueno, hay que entender que parte de las enormes transformaciones una de ellas son estas redes, pero es que el debate, o el acceso al debate, prácticamente hoy no tiene ninguna restricción. Cualquier persona desde cualquier lugar del planeta y desde su dispositivo móvil puede opinar lo que quiera. opinar, y parte del problema de la posverdad hoy vigente es que esa opinión, que puede ser ocurrente y hasta descabellada, sin ningún fundamento y sin ninguna argumentación racional que lo sustente, tiene la misma validez que una verdad científica. A ese grado hemos llegado. Mejor ejemplo, el debate a nivel universal que se dio en función de la pandemia por la COVID-19, que todavía estamos viviendo. Empezando por el debate sobre si existe o no, si fue una ficción o no, y consecuentemente la necesidad o no de vacunarse, entre otras cosas. Imagínense a lo que hemos llegado, ¿verdad? O sea, ¿Y qué medidas hay que tomar? Por supuesto. Y ahora, ahora cualquiera puede decirse experta y opinar al respecto, ¿verdad? Pero hay que entender que esa es una realidad. A ver, uno puede ver con preocupación, y tiene que ver con preocupación, esas transformaciones y poner en su justa dimensión de lo que ha hecho avanzar al mundo o lo ha hecho retroceder en otros campos, pero evidentemente en términos científicos y tecnológicos hemos avanzado como nunca antes en la historia de la humanidad. Los últimos 60 años la tecnología, los avances tecnológicos han avanzado como no lo pudieron hacer la tecnología durante 1500 años anteriormente. Entonces estamos frente a un cambio epocal sustantivo, como se llamaría en sociología. Pero ¿qué hacer frente a esa competencia de argumentaciones y posiciones sustentadas, por tener el mismo ejemplo, en el método científico, a partir de procesos arduos de investigación y de rigurosidad metodológica, teórica, y con enormes precauciones también cuando se ejerce? Eso es lo que hace la ciencia, cuando pone en práctica esas ideas y demás, y
frente a sistemas de creencias u ocurrencias, como digo yo, que compiten y que son capaces de tener mayores efectos y mayor capacidad de convencimiento que esas otras verdades probadas y científicas, ¿verdad? Eso es lo que vivimos hoy, ¿verdad? O sea, y por eso estamos viendo en el mundo llegar a liderazgos. Usted hablaba ahora de los líderes de la antigua época, ¿verdad? Ya ese tipo de liderazgos hoy son cada vez más distintos, ¿verdad? Sí, sí. O sea, la figura carismática de aquel que se distinguía por tener una visión de país, una visión de Estado, un proyecto a mediano y largo plazo, lo que llamaríamos estratégico, ¿verdad? Y que ponía a partir de cierta argumentación y de cierto ideario y demás, y de ciertos ejemplos de la vida cotidiana, a competir ese proyecto frente a otro, ¿verdad? Ninguno de ellos, esa competencia, salvo algunas excepciones, como siempre ha habido, ponía en entredicho la convivencia social del país. A ver si me explico. En el 49 se dio, en el caso de Costa Rica, como todos sabemos, con el 48-49, un periodo de transición, la guerra civil del 48, compleja, que dividió al país hasta tal punto que fuimos a las armas, ¿verdad? Pero era la sensatez de esos liderazgos y de esos proyectos lo que hacía prevalecer más el respeto a la vida de mi conciudadano o conciudadana. Era más importante eso. Y el bien común. Exactamente, O sea, exactamente. primero que es mi el propio país, interés. que mi propio interés. Exactamente. Hoy no, hoy tenemos sociedades que, y hablo del sistema global, en donde se nos ha educado a pensar en el individualismo más radical y disociador que probablemente hayamos tenido a lo largo de la historia. Y los medios de comunicación, la industria en general, en todos los ámbitos, la industria del cine, la industria comercial propiamente, de productos y demás, de bienes, servicios, etcétera, profundiza esa visión de que en este mundo venimos a ser exitosos yo, además con los parámetros de éxito que hoy tenemos, ¿verdad? Sí. Que son también tan discutibles, Yo, etcétera. el yo. Exactamente. Es la vigencia, Y uno le el dice, reino del yo. para ¿verdad? ser feliz, usted tiene que ser feliz usted. Claro, primero. y a toda costa. Y a toda costa. Es que esa es la gran diferencia. Y no conocen la solidaridad. Para ni, nada, ni para conocen nada. el sacrificio. No. Ni conocen... Exacto. A ver, quizás parte de la paradoja de nuestro desarrollo humano, hablo del país, de Costa Rica, país pobre en términos financieros, económicos, en general, pero que sorprendía al mundo, porque a pesar de esa pobreza, logramos tener, y hasta la fecha mantenemos, por inercia, muchas veces institucional también, esos indicadores o muestras, índices de desarrollo humano relativamente alto, repito, con una renta media y baja. Eso fue posible porque había un sistema, lo que llamamos esa base de cultura política en el país, de respeto hacia la otredad, de reconocimiento hacia la otredad o a quienes no compartían conmigo mis ideas, de tolerancia y de inclusividad frente a esa diferencia, esa divergencia, y un apego absoluto, me parecía, o me sigue pareciendo, hacia la institucionalidad democrática, hacia esas instituciones, que hoy más bien es extraño que eso suceda, ¿verdad? Pues sucede exactamente lo contrario. Y más bien, los liderazgos políticos nuevos lo que fomentan es el anti, ¿verdad? La rebeldía. Exacto. Pero una rebeldía, a ver, una rebeldía no fundamentada, injustificada. No. Es quizás hasta destructiva, ¿verdad?
Yo igual, participaba, me recuerdo, en las capacitaciones de CEDAL, en la Catalina, ¿verdad? O el Partido Comunista realizaba sus capacitaciones también, en el Cine Saida y los socialcristianos realizaban. En fin, había una producción constante de debate y de pensamiento que le permitían a uno discernir cuál era el proyecto de mayor afinidad, ¿verdad? Y nadie por eso se convertía en mi enemigo, al no compartir esa visión. Es más, me veía obligado a negociar, a hablar, a debatir y eventualmente hasta cambiar en función de ese debate, ¿verdad? Sí, no. Hoy no, hoy existe en función otra vez de esa quizás perversa conjunción de elementos de individualismo absoluto, de parámetros equivocados de éxito, de una visión de humanidad cada vez más deshumanizante, ¿verdad? Cada vez más apoyada en una concentración excesiva de recursos en manos de cada vez menos en el planeta, cada vez es menos las personas que tienen posibilidades reales de mantener un desarrollo humano digno y de asegurar eso también para su familia y para su país. Eso es cada vez más cuestionado y más desigual. Los partidos políticos y toda la organización política en torno a la democracia ha sido permeada por esos valores y por esa visión de mundo. Entonces tenemos todavía estados de derecho, estados democráticos de derecho, con su institucionalidad democrática, que devienen en disfuncionales para esa nueva cultura política o esas distintas culturas políticas que lo que buscan más bien es la destrucción del espacio colectivo, ¿verdad? Donde no es conveniente siquiera hablar de un proyecto colectivo, ¿verdad? En Europa y en las democracias más desarrolladas del planeta hasta la fecha, diversos estudios de capital social, lo que llama Robert Putnam capital social o de cultura política, lo que han demostrado es que son más bien los vínculos fuertes de confianza interpersonal, de asociacionismo, de compromiso cívico, ese tipo de valores que tienen efectos productivos en nuestra cotidianeidad, en lo que hacemos todos los días, son lo que sostienen a esas sociedades como lo que son actualmente. Sociedades con un alto desarrollo de estabilidad democrática, pero también con altos niveles de vida, frente al resto del planeta que pareciera más bien estarse desangrando en opciones muchísimo más radicales como las que estamos viendo. Y eso no solo es que en América Latina, don Jorge, en el mundo, en el planeta, ¿verdad? Es el reverdecer, en el caso de Europa, de los nacionalismos casi que el fascismo, genocidas, ¿verdad? Genocidio. Sí. O sea, el nacimiento de los neonazis, de estas alianzas extrañas que usted ve entre algunas izquierdas con algunos extremos de lo que vimos en Italia, ¿verdad? Que era impensable, ¿verdad? Por una visión meramente, digámoslo así, inmediatista, ¿verdad? El acceso al poder. El fin en sí mismo es el acceso al poder. No importa la manera en que lo haga y no importa el proyecto que yo tenga, eso no importa. Lo que importa es llegar al poder para hacer lo que yo pienso, con exclusión del resto de las personas. Y eso está destruyendo nuestras democracias, está destruyendo nuestro tejido social y eventualmente está destruyendo a la forma no solo estadual que teníamos hasta el momento, sino la forma país que tenemos, ¿verdad? Hay una atomización del planeta que se expresa hasta en los partidos políticos. Así es que tenemos que pensar, toda esta conversación la hemos tenido en clave, digamos, partido político, liderazgo político, ejercicio del gobierno hoy en las democracias, y tenemos que considerar que es la fragmentación, la atomización, el signo de los tiempos, ¿verdad? Pero eso obliga precisamente claro, a cambiar también tu estilo de de gobernar. O sea, así es. Cuesta más. Cuesta más. Es más plural. Bueno, no podemos echar para atrás y decir, bueno, no. Por decreto, a partir de ahora solo 2 partidos políticos y solo esta persona. Ya eso es un hecho. Eso es un hecho. Es un hecho histórico en lo real. Y ahora vienen las elecciones municipales, ¿verdad?
Y hay vamos que a llevar, tener, sí. y ahí sí, otra vez, o sea, Ahí vamos a tener, Jorge, y un- eso es la importancia también de los cambios que tenemos que ir aprendiendo. Antes las elecciones más importantes eran las elecciones nacionales. no, ahora son las municipales, porque Y, son los gobiernos claro, locales, pero y es son los nuestro, que tienen exacto, es nuestra, digamos, nuestra esencia. hábitat Claro. inmediato. Lo que sucede en nuestra comunidad, lo que sucede en nuestro municipio, nos afecta de manera más directa, más rápida, y con mayores efectos que probablemente una política pública que se geste desde la Asamblea Legislativa o desde el Poder Ejecutivo, mediante un decreto y demás. Lo que pasa en el espacio de lo local, en este país se minusvaloró durante muchísimos años. Bueno, nosotros de algún modo añoramos, ¿verdad?, románticamente la época de esas capacitaciones y el debate ideológico, los grandes liderazgos, pero hay que reconocer una cosa también. Parte de lo malo de aquel momento era que todo estaba centralizado en San José. Sí. Es más, la sede que de los partidos, claro, los pocos partidos que tienen ahí por lo menos una casa, que ¿en la dónde? pintan por lo ¿Y menos en dónde? En San José, en San José. ¿verdad? Cuando tenemos 90 y pico de cantones Pero por ahora. supuesto, o sea, ahora Y- son 84 cantones. No, ya son 90. Y van, exacto. Y van porque van a nuevos ahí. Y van a ver, van se vienen naciendo. plebiscitos, exactamente. Bueno, parte de la fragmentación y la atomización otra vez. Sí, ¿verdad? porque dicen, bueno, es que expresa. nosotros, no sé, allá Claro. en Buenos Y cada Aires. realidad es distinta. Y cada ¿verdad? uno, sí, sí, O sea, somos un país muy chico, muy pequeño. con mucha diversidad. Pero con una enorme diversidad. Ahora vamos a tener, y eso es importante también entenderlo, no vamos a tener un proceso electoral municipal. Vamos a tener 84 elecciones. Y cada una es muy distinta. Y cada partido en lo local también se expresa de manera distinta que a nivel nacional. Y por eso esas grandes contradicciones también en los resultados, ¿verdad? ¿Por qué Liberación, por ejemplo, que se ha visto tan disminuido a nivel nacional, ¿verdad? Que incluso llegó a no pasar a una segunda ronda hasta hace muy poco, única vez en su historia, etcétera? ¿Por qué Liberación Nacional, con esas debilidades a nivel nacional, mantiene hegemonía en la inmensa mayoría de las alcaldías del país? Sí. ¿Por qué un partido exitoso a nivel nacional, bueno, esta vez casi desaparecido, pero durante una década y durante 2 décadas se mantuvo vigente como uno de los partidos más importantes del país, el PAC, hoy prácticamente dejó de existir en el plano nacional, y nunca fue exitoso en el plano municipal. Y sin embargo lograba acceder a la presidencia. Bueno, hoy tenemos un presidente que llega a partir de un partido franquicia, le llamo yo, otros le llaman taxi, ¿verdad? Y que eso no tiene ninguna importancia. Un partido lo puedo fundar yo y a los 3 años de vida y de existencia, con 0 militancia, con una expresión de pensamiento y de propuesta estratégica prácticamente nula, pero con una figura carismática del nuevo estilo, ese nuevo estilo que estamos llamando, que yo llamo autócratas democráticos, ¿verdad? Aunque suene contradictorio, ya podemos hablar de eso, logra acceder a la presidencia y gobernar un país como el nuestro. Pero eso no solo está sucediendo en este país, y eso hay que entenderlo también. Ese estilo de ejercicio, del liderazgo que fomenta la división, que fomenta la polarización, que fomenta la creación del amigo-enemigo, que distrae la atención de los asuntos estratégicos por los asuntos que yo llamo dramáticos, ¿verdad? Y que venden mucho, pues es lo que se está imponiendo en este país, lamentablemente, pero nos llega relativamente tarde, porque es un fenómeno que estábamos observando en muchos países de América Latina desde hace ya varios lustros y también en Europa. Lo más paradójico, decía un colega politólogo Malamud, argentino, de apellido Malamud, que la enorme paradoja hoy de las elecciones es que mediante elecciones democráticas estamos eligiendo gobernantes no democráticos, ¿verdad? Cosa que no se esperaba nunca, ¿verdad? Se suponía que a través de las elecciones, de partidos que se alternaban en el poder,
que en el respeto del Estado de Derecho y demás, eso nos iba a salvaguardar, nos iba a inocular de la llegada de autócratas, ¿verdad? O de liderazgos totalitarios y autoritarios. Y eso no está sucediendo hoy, ¿verdad? No, y son varios países latinoamericanos y en Europa también. Claro, Ya, o y sea, no tiene nada que ver, vean qué interesante, porque también lo más fácil es la respuesta sencilla, poco analítica, y maniqueísta, ¿verdad? Entonces, antes era derecha-izquierda, ¿se recuerda, ¿verdad? Entonces, el bueno era el de derecha, el malo el de la izquierda, o a la inversa. o liberal o no liberal. O no liberal o comunista o socialista, ¿verdad? socialista, sí. Había esa división y no obstante, repito, había posibilidad de, a través de acuerdos dialógicos, construir sociedades mejores. Hoy no hay signo ideológico, sino liderazgos autocráticos o democráticos, sin que medie ningún tamiz o ninguna, digámoslo así, ningún sustento ideológico. Porque tenemos liderazgos autoritarios de izquierda en muchos países de América Latina, llamémoslo utilizando un concepto quizás un poco más difuso, populismo, ¿verdad? Tenemos populismos altamente exitosos desde las elecciones de izquierda en América Latina, que han llegado al poder en América Latina desde la izquierda, pero en Europa tenemos el contraste de que más bien han sido los populismos de derecha los más exitosos electoralmente. Entonces aquí no interesa si yo soy de izquierda o derecha, si don Jorge es más liberal que yo, si Rotzai tiene una propuesta más estatista, no. Hoy todo se reduce el mensaje ahí de cómo a un mensaje llegarle fácil, exactamente, cómo que sea llegarle con consumible, pocas al consumible, sí. pero que necesita justamente para ser consumido de que no tenga conocer, idea, que no, de que esté vacío de contenido. sí, Si porque usted lo no- llena de contenido ya no resulta llamativo, ya no se consume. Usted ve las propuestas políticas de la mayoría de estos liderazgos y son vacías desde el punto de vista estratégico que hablábamos al principio, de una visión país, de una visión de Estado. Necesita ser simple y llanamente consumida, como cualquier producto tecnológico, ¿verdad? Hemos llegado a eso. Y la forma del debate político ya transcurre no por el debate propiamente dicho, por la plaza pública, por el contacto directo del político con las personas, sino que todo puede darse a través de un centro de contratación de troles que Sí. se dediquen a generar los temas más importantes de la agenda nacional. Así pasa y así transcurre, ¿verdad? El homo mediáticos, llamaba el mismo Sartori, el hombre mediático. No somos ciudadanos. Hoy interesa que la persona no sea ciudadana, sino que sea consumidor. Decía Goran Terber, otro ideólogo sueco, que pareciera que hoy valemos más por las tarjetas de crédito que tengamos que por la cédula de identidad, ¿verdad? Y así es como se está expresando la política también, como puros efectos y producción incesante de materiales de consumo, pero sin ninguna preocupación por lo público o por el desarrollo humano más equitativo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil porque tenemos muchos problemas y hay que buscar soluciones y hay que buscar acuerdos y hay que buscar diálogo y que, hay que mantenernos dentro de la institucionalidad que tenemos y si la queremos reformar tenemos que ir al Congreso, entonces tenemos que respetar Hay vías democráticas ¿verdad? también para cambiarlas. Para cambiarlas y no se puede atropellar las cosas porque las visiones son a veces muy distintas. Claro. Bueno, y eso es una democracia. Una democracia es Eso es. esa discusión de ideas que en Costa Rica se pierde porque se volvieron maquinarias electorales Sí, los sí, partidos. básicamente. Y no hay esos grandes liderazgos donde se podía discutir las cosas Claro. Pero es porque que yo- y sí, respetar a las personas. claro, claro. Es que había una ¿verdad? genuina Y las ideas. reconocimiento, repito, un genuino reconocimiento de la diferencia. Es más, se necesitaba esa diferencia para contrastar mis puntos de vista.
Hoy pareciera que es una amenaza pensar distinto. Es una verdadera amenaza y hay esfuerzos, hay que reconocer que en este país ha habido algunos esfuerzos por buscar esos diálogos que permitan generar acuerdos país sostenibles, independientemente del gobierno. No, y un Porque, tejido social como el que tenemos nosotros, que es importante, claro, porque claro, tenemos claro. todo tipo de organizaciones, de ONGs, de Exacto, cámaras. hay una asociación, uno de los recursos es de capital social, Claro. asociacionismos, ¿verdad? Este país es en Centroamérica el país con mayor cantidad de asociaciones inscritas en el registro. En términos poblacionales y de extensión del territorio, somos el per cápita, digámoslo así, el país con mayor grado de asociaciones y de tejido social de este sustantivo. Pero eso no se ve en la creación de propuestas genuinamente estratégicas o modelos de desarrollo para el país. Y ha habido esfuerzos que se han desperdiciado, don Jorge. Solo para tener en cuenta los de este siglo, empecemos por el esfuerzo del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez por la concertación nacional, usted lo recordará. Ahí tenemos un ejemplo de esto. Y para dar un salto enorme, ¿verdad? El más reciente, el llamado al diálogo social que hizo el presidente anterior, Carlos Alvarado Quesada, en medio de la pandemia, ¿verdad? Por las enormes diferencias y divergencias que tenía el país frente a la reactivación económica o el cuidado de la salud pública. Usted lo recordará, estamos hablando hace escasamente 2 años. Y también voy a utilizar quizás palabras muy fuertes, pero es un rejunte, es un menjurje, le llamaríamos antes, de lo que queda de estudios sociales, de lo que queda de historia, un poco mitología y un poco de elementos de derecho. Pero no hay formación de práctica del ejercicio ciudadano de la política y de involucramiento con lo público, ¿verdad? Bueno, no se nos enseña a ser personas ciudadanas. Yo creo que aquí podemos pasar toda la mañana y me encanta conversar con vos. Te voy a invitar a otro programa. Encantado, muy pronto, cuando tengamos gusto. porque esto enriquece. Y este programa lo que se trata es de enriquecer esto. Aquí se discuten los problemas nacionales y uno de los problemas serios es lo que estamos conversando.